Bueno, continuando con la clase, vemos que el día de hoy vamos a ver el tema sobre la distribución normal dentro del tema general de las probabilidades. Entonces, sabemos que la distribución normal, también conocida como distribución gaussiana, es una de las distribuciones de probabilidad más importantes en estadística y en temas de probabilidad. Estas se caracterizan por su forma de campana, como podrán ver aquí en la gráfica, su campana simétrica, donde la mayoría de todos los datos agrupan alrededor de la media y disminuyen a medida que se van alejando, pues, ¿no? Entonces, como vemos aquí que la campana tiene forma simétrica, ¿por qué simétrica? Porque está dividida de una forma muy equitativa. En este caso, vemos que la media de la campana está en toda la mitad, que en este caso sería el 95% de todos los datos que están concentrados hacia la media, mientras un 5% divide en ambas colas, con la izquierda y con la derecha, que sería el 0.25. En este caso vemos que las características principales de, de la distribución normal son las siguientes: simetría, media, mediana y moda, desviación estándar, la regla empírica de 68, 95 y 99.7. Bueno, nosotros ya hemos visto en las clases anteriores que es una simetría, ya hemos definido cuáles son las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda, y que es una desviación estándar. Bueno, y la regla empírica sabemos que es el nivel de confianza en la cual se tiene para poder medir los datos dentro de un intervalo. Continuando con esto, tenemos lo siguiente, o la siguiente fórmula. La fórmula general para medir la densidad de la distribución normal es esta de aquí que vemos, esta fórmula general que nos va a permitir medir la densidad. Con esta fórmula nosotros estamos en capacidad para elaborar o diseñar la campana de Gauss, ¿sí? Teniendo los datos de la desviación estándar, ¿sí? El valor de pi y el valor de Euler, ¿no? Elevado a la menos un medio que multiplica a, los, a la media elevado al cuadrado y lo dividido para la desviación estándar. Así también tenemos aquí los datos para poder determinar el valor de z, que es un dato muy importante para poder determinar el grado de probabilidad que tiene un evento en cumplirse o en no cumplirse. Tenemos la x, que es la variable, o sea, la variable o la incógnita, u, que es la media poblacional, y la desviación estándar. Con esta fórmula vamos a trabajar. Tenemos el siguiente caso. Supongamos que los salarios mensuales de los empleados en una empresa siguen una distribución normal con una media de $2.500 y una desviación estándar de $400. Primer caso, determinar o calcular la probabilidad de que un empleado gane menos de $2.000. Aquí nos están pidiendo el grado de probabilidad, o sea, nos están pidiendo el valor de z, en donde tenemos que ubicar z por medio de la fórmula que la vimos hace un momento, y ese valor saberla trabajar dentro de la tabla de la distribución normal estándar, que la vamos a ver a continuación. Para esto primero tenemos que sacar los datos. X, que es la variable, 2000. ¿Por qué 2000? Porque es lo que nos están preguntando. Calcular la probabilidad de que un empleado gane menos de $2.000. Entonces, es la variable a investigar, a encontrar, a determinar. También nos está dando la media de $2.500, ¿sí? Sobre de todos los salarios de los empleados de la empresa y con su respectiva desviación estándar. Si a nosotros no nos dieran la media ni la desviación estándar y nos dan grupos de salarios, tenemos que agrupar esos grupos de salarios y sacarle la respectiva media poblacional y luego le sacamos la desviación estándar con las fórmulas antes vistas en las clases anteriores, ¿no? En este caso, sí, ya nos dan la media y nos dan la desviación estándar. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a determinar el valor de z. ¿Cómo lo determinamos? De la siguiente manera. X, que es la variable de los $2.000, me está indicando que vamos a determinar si que hay
grado de probabilidad de que existen empleados que ganen menos de $2.000. Entonces ponemos $2.000 menos la media, menos 2.500 sobre la desviación estándar de los salarios, que en este caso sería $400. Al calcular aquello tenemos lo siguiente: un set de 1.25 menos 1.25. Nosotros tenemos las tablas de la distribución normal que está aquí, que de hecho ya se las pasé a su grupo de WhatsApp. Tenemos para rangos positivos y rangos negativos, donde esta tabla se la lee de la siguiente manera, o se la trabaja de la siguiente manera. Mire que tenemos 1.25 menos 1.25. Ese menos 1.25, que es el P, la probabilidad que tenemos que buscar de Z, la tenemos que determinar dentro de esta tabla de la distribución normal. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. ¿Cómo se lee esto? Siempre esta columna, la primera columna que ustedes ven aquí, va a tener los dos primeros dígitos, ¿sí? Y esta fila que ustedes ven aquí es el tercer dígito. Entonces, si tenemos menos 1.25, ubicamos menos 1.2 y simplemente vamos arrastrando o buscando el 0.05 para este caso. ¿Por qué 0.05? Porque si sumamos 1.2 más 0.05 nos da 1.25. Entonces tenemos que ubicar el 1.25. Entonces ponemos 1.2 y aquí buscamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Como ustedes después podrán notar que la probabilidad de que existan empleados que ganen menos de $2.000 es de 10.56%, como indica que 0.1056. Este 0.1056 lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Entonces, la interpretación de este resultado señala lo siguiente, que por lo tanto, la probabilidad de que un empleado gane menos de $2.000 es del 10.56%. Ese es el primer caso que nosotros tenemos aquí. Segundo, vamos al segundo caso, que nos dice lo siguiente: determinar el porcentaje de empleados que ganan entre $2.000 y $3.000. Primero, nos está pidiendo una escala, perdón, un intervalo, que hay entre $2.000 y $3.000. Para ello necesitamos determinar el Z de cada uno de ellos. En este caso, el de $2.000 ya lo determinamos, que es de 1.25, menos 1.25. ¿Cuál nos falta determinar? De los $3.000. Aplicamos la misma fórmula de Z, que es de 3.000 menos 2.500 sobre 400 y nos da 1.25. En la tabla de la distribución normal, de la forma como ya les enseñé cómo usar o trabajar esa tabla, tenemos que ubicar los valores positivos. Y vemos que en la tabla positivo nos da 0.8944. Como tenemos que hacer la relación entre los $2.000 y $3.000, simplemente tenemos que realizar una resta entre 0.8944, ¿sí?, que es el valor mayor, menos el valor menor, que es de ¿cuánto? 0.1056. La resta de estos valores nos resulta 0.788, lo que quiere decir que al multiplicarlo por 100 nos da el grado de probabilidad. Por lo tanto, aproximadamente el 78.8% de los empleados ganan entre $2.000 y $3.000. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos un intervalo, sí tenemos que sacarle las zetas de cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, como ya hemos determinado en la primera zeta, cuando calculamos que si hay empleados que ganan menos de $2.000, ya no es necesario volverla a calcular porque ya la tenemos. Entonces nos falta calcular la siguiente, que fueron los 3.000. Aplicamos la fórmula de Z y
nos sale 1.25. Y esta Z de 1.25 la buscamos en la tabla de la distribución normal, tal y cual como yo les indiqué, que en la primera columna vemos los dos primeros dígitos, el 1.2, y el tercer dígito la vemos en las filas, donde decía 00, 01, 02, sucesivamente hasta buscar al 05. Ubicamos y nos da 0.8944. Como tenemos de menor a mayor, como ustedes pueden ver, restamos 0.8944 menos 0.1056 nos da 0.788. Lo que quiere decir que esto al multiplicarlo por 100 nos da un grado de probabilidad de que existe un 78.8% de que hay empleados que tienen salarios entre 2.000 a $3.000. Asimismo, tenemos un tercer caso que dice que los empleados que ganan más de $3.000, más de $3.200, aplicamos la misma fórmula del Z. Recordemos que primero va la variable, o sea, la X, menos la media, el dato que ya nos da el ejercicio, sobre la desviación estándar. Repito, si no me da la media ni la desviación estándar y me da un conjunto de datos, tengo que ordenarlos de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, ¿sí? Sacarle la respectiva media poblacional y su desviación estándar, ¿sí? En este caso ya nos dan los datos y simplemente lo que hacemos es reemplazar. En este caso nos da 1.75. Este 1.75 tengo que buscar en la tabla, mire que es positivo el valor, entonces buscamos en el lado de los positivos 1.7, ¿sí? Y tercer dígito en la fila 0.01, 02, 03, 04 y 05 y nos da 0.9599. Como nos dice que ganan más de $3.000, significa que hay un 100%, ¿qué hacemos? Restamos 1, que es el 100%, menos el 0.9599 y nos da 0.04. ¿Ya? Entonces, ¿por qué restamos? Porque nos está preguntando del total de los empleados. Y el total de los empleados es el 100%. Entonces, como nosotros estamos trabajando con valores numéricos, ¿sí? Entonces restamos 1 menos 0.9599 nos da 0.0401, que al multiplicar por 100 nos da 4.01. Como hablamos de empleados, yo no puedo decir hay 4 empleados y el brazo de un empleado. Simplemente lo redondeamos a su mínima expresión o máxima expresión dependiendo del caso. En este caso, como tenemos 4.01, quiere decir que existe aproximadamente 4 empleados que ganan más de $3.200. Este tema es por el caso de la distribución normal. ¿Ya? Espero haber sido claro y entendido en ese tema. Hasta otra ocasión, estimados estudiantes. Gracias.